Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este coloquio de historia. Gracias a Acatzingo Milenario por la invitación. Y bueno, bienvenidos. Mi nombre es Isabel Fernández Vega y soy cofundadora de Quecholarte y Cultura AC. Y soy también cofundadora del Museo Comunitario Jindakunene Trinji, que quiere decir agua y pluma preciosa. Este museo está ubicado en Quecholac, Puebla. El tema de esta pequeña ponencia se titula Las cofradías en el virreinato. ¿Qué es una cofradía? Bueno, básicamente según la etimología quiere decir con el hermano y es un grupo formado por varios individuos con algún objetivo específico y se puede referir a distintas clases de agrupaciones como pueden ser congregaciones, gremios, hermandades, etc. Y ya en el ámbito religioso, una cofradía es una organización de personas que se unen debido a la devoción que tienen hacia alguna imagen y para el desarrollo de obras de caridad y de actividades vinculadas a dicha advocación. Estas cofradías surgen con el aval de las autoridades religiosas correspondientes, que pueden ser, bueno, los obispos o en todo caso los virreyes. La historia de las cofradías en la Nueva España. Como podemos ver en las imágenes, muchos de ustedes pueden identificar algunas características pertenecientes a las distintas procesiones que se pueden realizar en Semana Santa. Y bueno, estas procesiones tienen mucho que ver en su origen con las cofradías. ¿Cómo llegan las cofradías a la Nueva España? Bueno, básicamente llegan con los franciscanos, específicamente en esta región de Acatzingo. Y bueno, puede ser que alrededor de 1580 se empezaron a fundar las primeras cofradías en la región con el único fin de evangelizar. Y su mayor auge fue durante los siglos XVII y XVIII, siendo durante la segunda mitad del siglo XVIII cuando se funda el mayor número de cofradías. Por ejemplo, aquí en Acatzingo, durante el siglo XVI a finales, se funda la primera cofradía. Durante el siglo XVII se fundan 2 cofradías más y para el siglo XVIII se fundan 17 cofradías, lo que nos da un total de 20 cofradías fundadas en la región de Acatzingo. ¿Cuáles eran las funciones y los beneficios de las cofradías? Bueno, las cofradías funcionaban con cualquier estrato de la población, podían ser españoles, indios o naturales, mestizos, negros, y bueno, podían también incluir a las distintas castas que pudieran haber existido. Otra de las funciones era ayudar a la sociedad indígena a que fuera recuperando su unidad y su sentido de comunidad y de pertenencia, pero con un sentido cristiano. Otra de sus funciones era la veneración de un santo, de una santa o de una virgen, y también ayudaban a sus mismos hermanos cofrades, o sea, se ayudaban entre ellos y también prestaban el auxilio a otras personas. Uno de los beneficios que tenían las cofradías, bueno, era hacer partícipe al indígena principalmente de algunos ritos, como son las procesiones, como lo vimos en las imágenes pasadas, dando un lugar visible dentro de la nueva sociedad. Y bueno, algo importante que tenían todas las cofradías era dar un entierro digno a todos los hermanos que pertenecían a las distintas cofradías. Tenían, bueno, más bien con el tiempo fueron adquiriendo un poder económico bastante grande. La influencia económica que llegaron a tener fue también tan grande que podían hacer préstamos de dinero, estas cofradías, hipotecando casas, fincas, tierras, y eran dueños de grandes extensiones de tierra y de estancias. También eran grandes dueños de distintas
especies de ganado, como puede ser el ganado mayor y el ganado menor, que en este caso puede ser ganado vacuno y ganado ovejuno. Todas las fiestas religiosas de los pueblos y también de las parroquias, de los conventos, de los hospitales, así como la construcción de las iglesias y de las distintas capillas de las comunidades, bueno, pues fueron patrocinadas durante la colonia por las cofradías. ¿Cómo se obtenía todo este patrocinio? Bueno, a base de limosnas, aportaciones directas de los hermanos cofrades, también por medio de donaciones de terrenos que ponían a trabajar, como lo que ahora conocemos como medieros, y con la renta de casas también que se donaban, y todo el beneficio que se obtenía de la renta, tanto de terrenos como de casas, bueno, se iba directo a las cofradías para la organización de las fiestas patronales. Los integrantes de las cofradías, bueno, cada cofradía, de acuerdo a su fundación y a quienes la fundaban, eran los integrantes que la conformaban. Por ejemplo, podían ser cofradías de españoles, cofradías de indios o de naturales, como ya les había yo mencionado, y dentro de estas podían estar los mulatos, los mestizos, los criollos y los negros. También dentro de toda su organización participaba principalmente el cura beneficiado del templo o parroquia, quien generalmente fungía como mayordomo electo. Era así como el presidente de un comité. También lo acompañaban, se les nombraba diputados, pero eran personas también de los mismos hermanos que ayudaban al mayordomo. Hay hermanos cofrades también dentro de las cofradías, que no solamente pertenecían a los pueblos donde se fundaban, sino que pertenecían a un vasto territorio de los alrededores. Por ejemplo, la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Acatzingo tenía hermanos cofrades del estado de Veracruz, de distintos lugares de todo el estado de Puebla. Tenía hermanos cofrades también de otros estados como Oaxaca o Guerrero, y tenían una lista muy detallada de quiénes eran, de dónde eran y cuánto era lo que ellos aportaban, porque también tenían cuotas establecidas para el buen funcionamiento de las cofradías. Aparte de que cada cofradía tenía su retablo, tenía su imagen principal y las imágenes que acompañaban a esa imagen patronal, y bueno, tenían su mesa de altar, tenían todos sus utensilios para la realización de las misas. Cada santo o imagen que pertenecía o que se fundaba de la cofradía a la cual pertenecía, bueno, se le hacía su misa en su retablo cuando era su fiesta titular. Salían en procesión siempre en Semana Santa. Uno de los estatutos era salir en procesión en Semana Santa con su estandarte, con la campanilla, con farolas y todas las demás imágenes que acompañaban a la imagen. Por lo general siempre los estatutos también decían que debían de ir con capucha. Algunas cofradías realizaban las famosas procesiones de sangre, que eran donde van los penitentes flagelándose. Y bueno, todas esas costumbres se llegaron a erradicar porque las autoridades religiosas lo veían como algo muy sangriento, y muchas veces la gente que iba a esas procesiones iba más por morbo que por la misma devoción de la procesión. ¿Qué cofradías existieron en Acatzingo? Bueno, en el archivo histórico del curato de Acatzingo contabilizamos 20 cofradías, siendo la más antigua la cofradía de Nuestra Señora, fundada en 1582. Le sigue la cofradía de la Preciosa Sangre, fundada en 1689. En 1694 aparece de nuevo la cofradía de Nuestra Señora, y más adelante les voy a explicar cuál es
pueden ser las razones por las que se repiten no solamente estas, sino otras dos cofradías. De 1709 a 1860 se fundan las cofradías de Nuestra Señora de la Encarnación, la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y la Cofradía de la Virgen de Guadalupe. En 1725 se funda la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio. De 1745 a 1818 se fundan las Cofradías de la Soledad y la de la Nuestra Señora de las Tres Horas. Igualmente en ese mismo año de 1745 se fundan las cofradías de Nuestra Señora de la Soledad, de nuevo, de Nuestro Padre Jesús y del Santísimo Sacramento. 15 años después, es decir, en 1760, se fundan las cofradías de San Miguel, del Señor de la Resurrección y de la Santísima Virgen de la Peregrinación. 2 años después, se funda la cofradía del Divinísimo Sacramento. Y en 1787, ya muy tardío, se funda la cofradía de San Juan de Evangelista, perdurando hasta 1861. Casi todas las cofradías tuvieron una permanencia hasta finales del siglo XIX y muy pocas durante los primeros años del siglo XX. En 1819 y hasta 1902 se funda de nuevo la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio y del Corazón de María. Y la última cofradía en fundarse fue la de Nuestra Señora de los Dolores, que tuvo una permanencia desde su fundación en 1841 hasta 1924. ¿Por qué algunas cofradías se repiten? Bueno, pueden ser por dos razones. La primera, que sean la misma cofradía, pero que sea, por ejemplo, la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, que sea la Cofradía de Españoles, y que sea la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio de indios o de naturales. Eso puede pasar con estas cofradías, que puede ser españoles y naturales, y la otra razón puede ser que por alguna razón se suspendieron las actividades de la cofradía y años después se vuelven a retomar y se refunda la cofradía. Entonces se vuelven a elegir los mayordomos, los diputados, todas las personas que van a dirigir la cofradía, y se vuelven a fundar los estatutos de la cofradía, es decir, cuánto va a dar cada hermano de cooperación, quiénes van a participar en las procesiones, todas las obligaciones y responsabilidades que van a tener los hermanos dentro de la cofradía. Entonces, esas dos pueden ser las razones por las que se repite. ¿Por qué desaparecieron las cofradías? A raíz de las leyes de reforma, bueno, y con la separación de bienes de la iglesia y del Estado, muchas de las cofradías perdieron todas las propiedades que tenían y de las cuales ellos se sustentaban, perdiendo así todas las entradas de dinero para hacer las fiestas titulares, perdiéndose así muchas de ellas. Y bueno, ¿cómo fue la permanencia de las cofradías? Bueno, ya no permanecieron con el nombre de cofradías, sino que muchas se transformaron en lo que conocemos ahora como mayordomías. Y bueno, ya en otros lados donde no permanecen las mayordomías, únicamente quedan como los encargados de las imágenes. Y si nos damos cuenta, esos encargados de imágenes, bueno, sacan las procesiones en Semana Santa, permaneciendo toda esa tradición de las cofradías hasta nuestros días. Y bueno, algo interesante sería continuar revisando ese archivo del curato de Acatzingo, porque todas estas cofradías nos van a dar datos más precisos de cómo era la organización tanto social y religiosa de los siglos XVI, XVII y XVIII en Acatzingo. Y bueno, los libros que podemos encontrar en el archivo más o menos son de este tipo. Este, por ejemplo, es de bautismos.
pero los libros de las cofradías también son de este tipo, libros muy antiguos, pero con mucha paciencia y con mucha dedicación podemos llegar a determinar mucha de la historia que envuelve a las cofradías, no solo en Acatzingo, sino en toda la región. Y podemos determinar también qué poblaciones de los alrededores de Acatzingo llegaban a esta ciudad con el fin tanto de bautizar como de pertenecer a las cofradías, como de realizar los matrimonios. Y podemos ver también qué comunidades como Los Reyes, como Zacatepec, y otros tantos que probablemente muchos de ustedes puedan identificar, pero que vamos a presentar en siguientes charlas para seguir dando a conocer toda la información que envuelve a todo toda esta tradición tanto de cofradías como de todos los sacramentos que se realizaban tanto en el convento como ya posteriormente en lo que es la parroquia. Y bueno, con esto termina esta pequeña participación en el coloquio de historia de Acatzingo 2021. Muchísimas gracias. Soy Isabel Fernández Vega y nos vemos en próximas participaciones. Hasta luego.